Para comenzar con la clase de infecciones por herpesvirus bovino, vamos a hablar del agente etiológico. Los herpes son virus que pertenecen a la familia Herpesviridae y están clasificados dentro de la subfamilia Alpha Herpesvirinae y dentro del género Varicelovirus. Los que nos interesan a nosotros por producir enfermedad en bovinos son los herpesvirus bovino tipo 1 y 5. Los herpes son virus ADN de doble cadena, tienen una cápside icosaédrica que está rodeada por un tegumento, que es una sustancia amorfa de forma indefinida que está compuesta por proteínas. Externamente está rodeado por una envoltura. Los herpes son virus que son relativamente estables en el ambiente y replican principalmente en células epiteliales del tracto respiratorio y reproductivo. Los herpes se caracterizan por producir en bovinos cuadros de rinotraqueitis o IBR, o también llamada nariz roja, vulvovaginitis pustular infecciosa, balanopostitis pustular infecciosa, conjuntivitis, abortos y enteritis. En animales menores de 5 o 6 meses también producen cuadros de meningoencefalitis. El herpesvirus bovino tipo 1 está compuesto por dos subtipos. El subtipo 1.1 es el encargado de producir la rinotraqueitis infecciosa bovina y aborto en hembras. El subtipo 1.2 es el encargado de producir la vulvovaginitis y la balanopostitis pustular infecciosa. Previamente había otro subtipo, que era el 1.3, que ahora se clasificó como herpesvirus bovino tipo 5, que es el encargado de producir encefalitis. Además, hay otros herpes que están clasificados dentro de otra subfamilia, que es la Gamma Herpesvirinae, y dentro del género Radinovirus, que es el herpesvirus bovino tipo 4, que produce principalmente enfermedades posparto como metritis y endometritis. Respecto de la epidemiología de la enfermedad, los herpes están distribuidos mundialmente. Sus hospedadores predilectos son los bovinos, pero también pueden producir infección en búfalos, ciervos, ovinos, caprinos y hasta en el cerdo. Dentro de los bovinos, los más susceptibles son sobre todo los menores a 6 meses. Los herpes son altamente contagiosos, por eso presentan una morbilidad alta, pero una mortalidad baja. Distinto es en el caso de los cuadros de encefalitis, donde la mortalidad suele ser superior. Y sin duda, la característica más importante de los herpes en esta y en todas las especies es la capacidad que tienen de establecer latencia luego de la infección. Los factores que favorecen la diseminación del virus en un rodeo incluyen la alta densidad de animales en espacios reducidos, la introducción de animales que estén infectados o que sean portadores del virus de forma latente en el rodeo, entonces de esa forma facilitan el contagio, y la presencia de un elevado número de animales que sean no vacunados y que tengan baja cantidad de anticuerpos maternos. El ciclo de vida de los herpes se divide en 3 etapas. La primera etapa es la de infección aguda, que ocurre inmediatamente después de que el virus ingresa al organismo, en donde está replicando y produciendo lisis celular. Esta etapa se continúa con un periodo de latencia que es muy variable y que está caracterizado por la no replicación del virus. Luego de la etapa de latencia hay una etapa de reactivación en donde el virus, por algún estímulo externo, va a comenzar a replicar nuevamente y a producir lesiones. Muy brevemente,
Para replicar, los herpes utilizan una glicoproteína que se une a un receptor celular. Como consecuencia de esa unión, la membrana de la célula se fusiona con la envoltura del virus y luego la nucleocápside ingresa al citoplasma y es trasladada al núcleo a través de un sistema de microtúbulos. En el núcleo ingresa y transcribe el ADN y replica el genoma viral. Las proteínas se traducen en el citoplasma y luego todos los componentes del virus se ensamblan dentro del núcleo y son dirigidos hacia la membrana celular y luego al exterior por un sistema de exocitosis mediado por vesículas. Durante la replicación de los virus herpes, cuando se está expresando el genoma del virus en el núcleo, se expresan principalmente 3 tipos de genes que reciben su nombre de acuerdo al momento en el cual se van a expresar. Estos genes son los inmediatos tempranos, los tempranos y los tardíos. Estos se llaman genes del ciclo lítico porque se están expresando continuamente mientras el virus se está replicando. La función de los genes inmediatos tempranos es activar la expresión de los tempranos y de los tardíos. Los tardíos son los últimos en sintetizarse en el momento de la replicación. Bien, para definir latencia encontré 2 definiciones que me parecieron interesantes. La primera se define como latencia a la retención de un genoma viral funcional sin la producción de virus infeccioso. Esto quiere decir que el virus está, pero no está replicando. Y la segunda es periodo durante el cual no es posible detectar virus infeccioso mediante aislamiento viral y en general tampoco hay expresión de los genes virales necesarios para el establecimiento de una infección productiva. Estos son los genes del ciclo lítico, o sea, los inmediatos tempranos, tempranos y tardíos, que durante la fase de latencia no se van a expresar, justamente porque el virus no está replicando. La latencia, una vez que se establece, se mantiene durante toda la vida y los ciclos de latencia-reactivación pueden tener una duración muy variable y están definidos en 3 etapas. El primero es el establecimiento de la latencia luego de la infección. El segundo es el mantenimiento de esa latencia y el tercero es la reactivación a partir de la fase latente. Para que se establezca la latencia, el virus tiene que ingresar al organismo, hacer una replicación en las células epiteliales del sitio de entrada. Luego van a infectar la neurona que inerva esa zona donde replica y se va a trasladar de forma retrógrada hasta los cuerpos neuronales del ganglio trigémino. Dentro del ganglio trigémino, el ADN se inserta en el núcleo de la neurona en un estado de transcripción restringida, que ahora vamos a ver lo que es. Eso es lo que se conoce como latencia. Esto puede tener un periodo variable y ante la presencia de algún estímulo, que después vamos a ver cuáles pueden ser, el virus se va a reactivar de la fase de latencia. Para reactivarse, los componentes del virus van a viajar de forma axonal anterógrada y se van a liberar en las terminales nerviosas por exocitosis. Alcanzan el sitio de replicación y ahí van a replicar y van a dispersarse a los otros animales susceptibles que conviven con él. En estas 2 imágenes vemos cómo ocurre el establecimiento de la latencia. Para eso el ciclo comienza con la infección de las células epiteliales del sitio de entrada, donde se produce la infección productiva o lítica. El virus luego ingresa a las terminales nerviosas de los nervios que inervan la zona del sitio de entrada y por vía retrógrada van a llegar al cuerpo neuronal. Dentro del núcleo de la neurona, el virus
va a permanecer, o su genoma va a permanecer en forma latente, y es ahí, en ese momento, en el que van a dejar de expresarse los genes del ciclo lítico y solamente se va a expresar un gen que es el RL o relacionado con la latencia, que ahora vamos a ver. Esto va a durar un periodo variable y luego de algún estímulo se va a dar la reactivación. Para eso los componentes virales van a viajar de forma contraria, o sea, anteriora, hasta las terminales nerviosas, se van a liberar y van a infectar a las células epiteliales nuevamente, donde van a replicar y se van a diseminar a los animales convivientes. El sitio donde los herpes producen latencia depende principalmente de cuál es el sitio de entrada. Si la vía de entrada es la orofaringia, principalmente el lugar donde va a establecer la latencia va a ser en las neuronas sensoriales del ganglio trigémino. Si el virus ingresa por vía reproductiva, el sitio de latencia va a ser el ganglio sacro. Estos son los más comunes, sin embargo hay algunos reportes en donde se encontró la persistencia del virus en los centros germinales de las tonsilas faringias, también en los mononucleares de la sangre, en nódulos linfoides y en tejidos esplénicos. Entonces, como les comentaba anteriormente, cuando se produce la latencia hay una represión en la expresión de todos estos genes del ciclo lítico que son los inmediatos tempranos y tardíos. ¿Por qué? Porque el virus deja de replicarse. En lugar de expresarse todos estos genes, se va a expresar uno o dos genes que están relacionados con la latencia, que son el gen LAT o RL y el ORF-E. Las funciones del gen RL o LAT son inhibir la expresión de los genes inmediatos tempranos y de esa manera bloquean la infección productiva o la replicación, y con esto logran promover el mantenimiento de la latencia. Por otro lado, este gen RL disminuye la muerte neuronal y esto también colabora con el mantenimiento de la latencia porque impide que las neuronas que están infectadas mueran. También se le atribuye como función la inducción de un estado antiapoptótico de estas neuronas que están infectadas. Y al mismo tiempo, este gen interfiere con el sistema inmune del hospedador, evitando que las células que están infectadas por el virus, o sea que están en latencia, sean reconocidas y de esa forma eliminadas. Esto también colabora con el mantenimiento de la latencia. Por otro lado, hay otro gen, que es el ORF-E, que no se conoce cuál es su función, pero que está asociado a la latencia porque es abundantemente expresado durante este periodo. La reactivación se da cuando algún factor regula negativamente la expresión del gen LAT o RL. Por lo tanto, estos genes se van a dejar de expresar y van a comenzar a expresarse los genes del ciclo lítico, o sea, los inmediatos tempranos y tardíos. Esto quiere decir que el virus va a comenzar a replicarse nuevamente. Entonces, después de esta reactivación, se puede evidenciar la expresión de los genes en las neuronas infectadas y se puede aislar el virus nuevamente en secreciones nasales oculares y del ganglio trigémino. Estos factores que pueden provocar una reactivación del virus a partir del estado latente son principalmente el estrés y la inmunosupresión, además cambios climáticos
el hacinamiento, la exposición a rayos UV, el influjo de hormonas reproductivas antes del parto, por ejemplo, los tratamientos con glucocorticoides y algún otro factor. Hay dos funciones muy interesantes que se cree que podrían tener los herpes. La primera es que serían capaces de conocer cuando una célula que está infectada y que está en latencia está por morir, y de esa manera, antes de que mueran, producir o promover la reactivación del estado latente en esa célula y comenzar la replicación. Y la otra es que como la replicación de este virus es lítica y la célula no puede sobrevivir a la replicación del virus en ella, la reactivación ocurre de todas las neuronas infectadas solamente en algunas, para de esta manera el virus asegurarse que siempre haya un pool o una cierta cantidad de neuronas infectadas para favorecer la próxima reactivación. Por último, la capacidad de los herpes de producir latencia es muy importante porque de esta manera evita que los antígenos del virus sean presentados y reconocidos por el sistema inmune del hospedero, y de esta forma impiden que sean eliminados en estas neuronas que están infectadas. Y de esa manera los herpes pueden evadir de cierta forma la respuesta inmune. La transmisión de los herpes puede ser de forma directa a través de aerosoles, a través de secreciones respiratorias y oculares, con líquidos o tejidos del feto después del aborto, a través de semen o a través de inseminación artificial con semen infectado, o de forma indirecta a través de personas, equipos o materiales o utensilios que puedan funcionar como fómites. Las vías de entrada para el virus pueden ser la cavidad nasal, la orofaringe, la conjuntiva ocular, el tracto genital a través del coito, y va a producir una primera replicación en las células epiteliales del sitio de entrada, que como consecuencia pueden llevar a una infección restringida, a una difusión sistémica o a una difusión neuronal. Una vez que el virus ingresa al organismo, hace una replicación lítica en las células epiteliales del sitio de entrada, y en estos lugares va a producir las lesiones características de los herpes, que son estas vesículas o pústulas con erosiones. Luego se va a diseminar de distintas formas. La principal y más característica de los herpes es la diseminación local o transporte de célula a célula, que se produce a través de los puentes intercelulares, y de esta manera los herpes pueden escapar al sistema inmune. Y también puede diseminarse por vía sanguínea o linfática dentro de los leucocitos o por la vía nerviosa que ya vimos. Así los herpes llegan a los órganos blancos, que son el sistema nervioso central, el tracto respiratorio superior, tejido ocular, ganglios linfáticos y el aparato reproductor y feto. Los cuadros clínicos de los herpes son variados, y los factores que van a determinar el cuadro clínico que se produce principalmente son la virulencia de la cepa y de cuál subtipo estamos hablando, la vía de entrada o la ruta de infección, la edad del animal y el estado inmunitario de ese animal, y también el tipo de explotación en la cual el animal se desarrolla. Entonces, de esta manera vamos a tener cuadros respiratorios y oculares, como el de IBR, la vulvovaginitis pustular infecciosa en hembras o la balanopostitis pustular infecciosa en machos,
alteraciones en la reproducción, que son principalmente mortalidad embrionaria y abortos, un cuadro nervioso o meningoencefálico que se da principalmente en animales jóvenes, o un cuadro sistémico. El primer cuadro, que es el de rinotraqueitis infecciosa bovina, el virus destruye el epitelio del tracto respiratorio superior y, sumada a la inmunosupresión que provoca el virus, favorece el asentamiento de infecciones bacterianas secundarias, y esto puede llevar hasta una bronconeumonía. Si recordamos, este virus es uno de los agentes involucrados en el complejo respiratorio bovino. La IBR es una enfermedad contagiosa que tiene una incubación rápida de 2 a 7 días y se caracteriza por fiebre, secreción nasal serosa que se puede volver purulenta si hay invasión bacteriana, conjuntivitis uni o bilateral, depresión general y puede haber emaciación. Principalmente los signos que vamos a ver van a ser disnea con respiración superficial y tos que es seca y persistente. Y como consecuencia de esta dificultad respiratoria, el animal se va a observar con una postura de lomo encorvado, con el cuello estirado y la boca abierta. Las lesiones principalmente son lesiones necróticas que se van a observar en la nariz, principalmente estas pústulas y erosiones que son típicas de los herpes, y además vamos a encontrar lesiones necróticas en la faringe, en la laringe, en la tráquea y demás. La recuperación del cuadro, si no existen complicaciones, es de 5 a 10 días luego del inicio de los síntomas. Sin embargo, es muy común que haya complicaciones por colonizaciones secundarias de bacterias y esto puede llevar a bronconeumonías y a pleuritis, lo que agrava mucho más la situación del animal. El cuadro de vulvovaginitis pustular infecciosa en las hembras se puede observar 1 a 3 días después de la monta y se caracteriza por una reacción inflamatoria en la mucosa genital con una vulva edematosa e hiperémica, en donde se ven estas pequeñas pústulas que son típicas, que están diseminadas por toda la superficie mucosa y que en caso de que haya invasión bacteriana secundaria va a estar acompañada de descarga vaginal mucopurulenta. La fase aguda de la enfermedad dura 2 a 4 días y las lesiones se recuperan después de 10 a 14 días. Y en los toros, el cuadro de balanopostitis pustular infecciosa se incluye también la inflamación de pene y prepucio y estas lesiones en forma de pústulas o vesículas en toda la mucosa. La signología en hembras incluye micción frecuente y en poca cantidad por el dolor, vulva inflamada, edematosa e hiperémica, la presencia de las pústulas de 1 a 2 milímetros, secreción vaginal que va a ser primero serosa y luego más purulenta por la infección bacteriana, y la fiebre. En el macho vamos a encontrar las lesiones en forma de vesículas o pústulas que pueden llevar a erosiones en el prepucio, pene y en la porción distal de la mucosa uretral. Va a haber exudado mucopurulento. Por supuesto, todo esto produce dolor y puede llevar a complicaciones como por ejemplo las adherencias entre las mucosas del pene y del prepucio. Cuando en el rodeo hay vacas preñadas, las alteraciones en la reproducción que pueden observarse pueden ser la muerte embrionaria
y por eso vamos a observar repeticiones de celos. El aborto, que más comúnmente se produce entre el 5º y 8º mes, o el nacimiento de terneros poco viables. Una característica importante o que resalta de los herpes es que es uno de los pocos virus que producen retención de placenta. Esto no es algo muy común entre los virus. Y los fetos, las lesiones que pueden observarse son autólisis, coloración parduzca y la presencia de fluidos en cavidades corporales como peritoneales y pleurales. La forma nerviosa se presenta principalmente en animales menores a 6 meses y sin inmunidad calostral, y está caracterizada por una encefalitis. La signología incluye fiebre, letargo, depresión, anorexia, tialismo, puede haber ceguera o amaurosis, rechinamiento de dientes, incoordinación con movimientos en círculos, tremor o espasmos musculares, parálisis lingual, entre otros, y puede llevar a la muerte. En una fase más avanzada, el animal va a estar postrado con las extremidades flexionadas, puede presentar opistótonos y convulsiones y finalmente la muerte. Para el diagnóstico en laboratorio se dispone de métodos directos e indirectos. Los métodos directos incluyen el aislamiento del virus, la detección de antígenos virales, por ejemplo con inmunofluorescencia directa o inmunohistoquímica, y la detección y amplificación de los ácidos nucleicos, en este caso de ADN, por PCR. Y entre los métodos indirectos o serológicos se dispone de pruebas de ELISA, seroneutralización o inmunofluorescencia indirecta. Otra posibilidad diagnóstica es la seroconversión, que es, para ello se toman 2 muestras separadas con 21 días de diferencia y se mide la diferencia de anticuerpos entre el suero tomado en el primer muestreo y en el segundo muestreo. De acuerdo al tipo de cuadro que presente el animal, la muestra a seleccionar para el diagnóstico va a variar. Por ejemplo, si tenemos un cuadro respiratorio u ocular, la muestra puede ser un hisopado de exudado nasal o conjuntival, puede ser mucosa nasal y traqueal o puede ser de suero. Por otro lado, si el cuadro es de vulvovaginitis o balanopostitis, se puede tomar una muestra de exudado vaginal o prepucial y de semen. Si el cuadro es reproductivo, se puede tomar muestras del feto, de la placenta, se puede tomar sangre o suero del feto o suero de la vaca. Y por último, si la forma es nerviosa o sistémica, se puede tomar muestras del cerebro del ternero o de la mucosa traqueal, nasal e intestinal. Los cuadros por herpes no tienen un tratamiento específico. Lo que puede hacerse es algún tratamiento paliativo. Principalmente en el caso del cuadro de IBR, la antibioticoterapia para evitar las complicaciones bacterianas. Y en el cuadro de vulvovaginitis o balanopostitis se pueden aplicar antisépticos o ungüentos que eviten las invasiones bacterianas también, y para evitar sobre todo las adherencias de la mucosa peniana y prepucial en el macho.
Para el control y la prevención de las enfermedades producidas por herpes en bovinos, existen diversas opciones de vacunas. En Argentina se usan las vacunas inactivadas, que vienen formuladas con otros agentes, por eso son multivalentes. Por ejemplo, la vacuna del complejo respiratorio bovino, además de los herpes bovinos, incluyen los virus de la diarrea viral bovina, para influenza y algunas bacterias como Pasteurella, Maenemia hemolítica y Staphylococcus somnus. Estas vacunas se aplican en los feedlot antes de que ingresen los animales y luego se hace una revacunación. Y en establecimientos de cría se dan a los 3 meses de edad con una revacunación a los 15 días o al mes. Y otro ejemplo es la vacuna de complejo reproductivo, que también es multivalente y además de herpes incluye los virus de la diarrea viral bovina, Campylobacter, Leptospiras y Staphylococcus, y se da previo al servicio de las hembras. Por otro lado, existen vacunas con capacidad DIVA, esto es, que permiten diferenciar animales que tienen anticuerpos como resultado de la vacunación de animales que tienen anticuerpos como resultado de la infección natural. Entonces, estas vacunas tienen un gen deleteado, o sea, al virus se le elimina un gen, en este caso es la glicoproteína E. Por lo tanto, los individuos que están vacunados con esta vacuna no van a generar anticuerpos contra esa glicoproteína y los animales infectados sí van a generar anticuerpos contra esa glicoproteína y de esta manera los podemos diferenciar con alguna técnica serológica. Esto es interesante sobre todo en los países donde se realizan planes de control y erradicación de la enfermedad.